La historia de los siglos XVIII y XIX. Lo que aconteció durante los siglos XVIII y XIX es tratado por el profesor Vicente Pascual Carrión Íñiguez, haciendo un estudio detallado de cómo vivió la comunidad la desamortización de Mendizábal de 1836, los terrenos, las propiedades que tenía el monasterio y los medios de subsistencia. En este apartado encontramos las biografías de Sagrario Sánchez Galán, traducidas del latín, y también el trabajo sobre la Orden Franciscana Seglar, que hace Ángel Laguna. Y también Ángel Laguna hace un breve resumen de las dos vidas de la Tercera Orden descritas por el padre Ortega. Aquí tenemos un documento de la Orden Franciscana, que es un libro donde están escritos desde 1813 hasta el día de hoy todos los hermanos que han profesado en la Orden. Una fotografía de un día de formación. Es una orden muy viva en Villarrobledo porque el año pasado profesaron 8 hermanos y este año han profesado otros 8 hermanos. El estandarte. Y ya nos pasamos a la historia. Los siglos XX y XXI. La primera parte. Desde 1936 hasta 1939. Bueno, esta parte la aborda Luis Emilio Moreno Gento con el título Breve reseña histórica acerca de la comunidad de clarisas de Villarrobledo entre 1936 y 1959. Ha preparado una interesante exposición con todo lo que se conserva en el archivo de la comunidad y encuestas que ha realizado a testigos de los hechos. Divide su trabajo en 2 partes. Primero, ¿qué fue lo que hicieron las monjas cuando veían que se acercaba, digamos, días difíciles? Cogieron y escondieron las cosas, pudieron salvarse muchas cosas y él cuenta cómo se salvó todo. Aquí vemos 2 fotografías de 2 baúles antiguos que se conservan precisamente porque fueron escondidos. Este es el hueco. Por aquí las monjas hicieron con un pico un agujero en la pared y por ahí se escaparon. No sé si habéis visto alguna vez el desaparecido retablo. Este retablo estaba aquí y es de Mendizábal, que ha hecho los escudos del fundador, las estatuas orantes del fundador. Aquí veis que había unas hornacinas que ya no existen. Aquí hay una hornacina, aquí hay otra hornacina y aquí estaban las estatuas de piedra de los fundadores. El retablo tenemos aquí a Santa Clara, San Francisco y el corazón de Jesús. Arriba un calvario. Arriba un calvario, el Espíritu Santo y el Padre Eterno. Esta reja, actualmente tapiada, era el oratorio del noviciado, del antiguo noviciado. Bueno, pues cuando estalló la guerra, digamos que el coro alto fue convertido, bueno, el convento fue convertido en Checa la Clara y digamos que había presos. Esta era una de las habitaciones donde estaban recluidos. Las monjas, ¿qué fue lo que hicieron? Pues salieron del monasterio y se alojaron en distintas casas. Ahí viene descrito precisamente los avatares de las monjas de un sitio para otro. Esta es una de las casas donde estuvieron en alquiler de la calle La Carrasca. Cuando ya, digamos, vino la paz, en el año 1941 las monjas ya pudieron regresar al monasterio. Allí Luis Emilio explica muy bien las dificultades que tenían las monjas para recuperar el convento porque no se lo querían dar y cómo fue de por fin conseguirlo. Pues el día 4 de febrero del 41 volvieron, hicieron fiesta el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7. Esta fue la comunidad que vino, digamos, ya estaba Sor Clara, esta es Sor Clara de la Gineta y Sor Pilar de la Gineta, que eran postulantes y vinieron en procesión hacia el monasterio. Aquí no está toda la comunidad porque algunas monjas todavía no habían regresado. Ese es el altar provisional que se hizo cuando se le encargó a un preso, Virgilio Vera, y pintó aquí en el convento los óleos de Santa Clara y de San Francisco. La segunda parte, pues como he dicho antes, trato el tema de las obras.
Es interesante ver, nadie lo sabía, si no lo digo, este muro que veis aquí, lo que es esta parte de la fachada que está pegando a la espadaña, se vino abajo de arriba abajo, o sea, se tuvo que derrumbar, porque cuando quitaron las campanas, una era tremenda y digamos que reventó el muro, reventó la pared. Entonces, ahí viene descrito en el libro todas las pesquisas por las pobres monjas para poder arreglar la pobre fachada, que fue lo que pasó. Esta fotografía es anterior al año, sobre 1988, estaba en estado ruinoso todos los claustros de aquí de la parte de arriba y la techumbre, estaba fatal. Entonces se hizo una obra, no tiene nada que ver este patio con el patio que tenemos ahora. En el año 2000 se acometió la restauración de todos los tejados del convento. Aquí vemos la cúpula de la iglesia al descubierto. Fue una obra gigantesca. Se hizo el tejado de la iglesia del monasterio y también el templo se arregló por dentro. No es el mismo el retablo que estamos viendo que el retablo que había. Aquí estamos con una foto de la restauración del retablo. Bueno, y a nivel interno, pues las monjas empiezan a salir de sus monasterios por una carta que escribe el Papa. Dice que los monasterios se tienen que federar, las monjas se tienen que comunicar, se tienen que ayudar y tienen que formarse. Esta foto es de 1954, de las Descalzas Reales de Madrid. Esta es Sor Celina, que fue a la reunión esta, cuando ya se empiezan a hacer las federaciones de monasterios. Yo trato el tema de la Federación de Cartagena-Murcia, hago un amplio estudio de cómo se ha formado la federación, los padres, las asistentes, presidentas, el boletín interno, los cursillos. Hago un estudio muy detallado de cómo es la vida de la federación. Esta foto es de 1990, en aquella época estábamos, ¿cuántas? 7 postulantes, 3 novicias y estas junioras. Es el convento de franciscanos de Ellín, con Sor Victoria Triviño, un curso de Santa Clara. Bueno, deciros que un tema interesante, un dato interesante que encontré cuando hablo de la clausura, pues claro, explico cómo se vivía la clausura antes, cómo se vive ahora y los medios de la clausura para guardar la clausura. Un dato interesante es que, aunque teníamos aquí el convento de los franciscanos, las monjas compraron esta casa. A ver si encuentro el dato por ahora. Esta casa fue comprada, la que tenemos aquí al lado del portón, esta casa fue comprada por la comunidad el año 1724 a Jorge Vera Lozano. Ese dato está en el Archivo Histórico de Ciudad Real. Y el Archivo Nacional de Madrid dice que desde 1778 un religioso donado y otros 2 frailes menores asistían desde fuera a las necesidades de las hermanas y se hospedaban aquí. Como eran los confesores, si alguna monja pues se ponía, yo qué sé, para darle la extrema unción o cualquier cosa, también les ayudaban los frailes limosneros para pedir limosna o para asistirle a las necesidades desde fuera. No es la casa de los fundadores, que la Madre Caridad decía que era la casa de los fundadores, no. Un tema muy interesante es el tema del colegio, que hemos tenido aquí durante casi 100 años. Nos fuimos la madre y yo al archivo de aquí, del ayuntamiento, y con ayuda de la Virgen de la Teja encontramos un dato muy interesante, cómo fue de abrir el colegio. Cómo el ayuntamiento, precisamente en una etapa muy difícil, dio las facilidades al convento para que se abriera un colegio de niñas gratuito. Aparece el nombre de, todas las pesquisas en lo referente al convento, la fecha de apertura del convento, del colegio. Y, algunas fotos que conservamos del colegio es esta que ha donado el descendiente número 15 de los fundadores, que es don Vicente Girón, Benavides y Moragón. Aquí está Sor Consuelo y aquí pone Colegio de Santa Clara de Villarrobledo. Y estas son las maestras que había. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maestras había en el colegio en aquella época. Esta es la madre de Vicente y sus tías. Esta es una foto donada por Casilda Caro, es la del lacito, del año 1935, en la puerta de la calle Santa Clara, la puerta Reglar antigua. Esta foto es interesante. ¿Qué hacen aquí 2 chicas dentro de la clausura? Si el convento no se puede pasar, ¿qué pintan ahí esas 2? Es del año 1900. Es curioso que las monjas, para ayudarse a su manutención, tenían en régimen de internado a niñas o a jóvenes. Entonces, es curioso comprobar cómo casi a lo largo de los 400 años de historia,
encontramos jóvenes o niñas en el monasterio. El padre Ortega describe varias vidas y varias niñas que vivieron aquí, pero otro dato interesante que hemos encontrado en el archivo de Ciudad Real dice, entre otros datos aparece un documento del año 1752 encontrado en el archivo histórico de Ciudad Real. El testamento de un vecino de Madrid, natural de Villarrobledo, cuyas 3 hijas vivieron en la clausura en concepto de internado, a expensas del duque del Infantado. Entonces, no sé, es un dato curioso de ver cómo aquí había niñas casi desde siempre. Bueno, otro tema que se aborda es la vida de cada día. Esta es la sala de labor, en 1960. Las monjas se dedicaban a hacer escapularios, unas y otras se dedicaban a la granja. En el libro describo el movimiento que había con la granja, la cantidad de carne, de kilos de carne que se vendían. Es impresionante. Se vendían huevos, pollitos, corrinillos, palomos, conejos, de todo. Luego también en el estudio que hago de las abadesas, que encuentro, como digo, 18 abadesas, esta es la primera fotografía que podemos ofrecer de la abadesa más antigua, es Sor Julia de la Concepción. En el archivo diocesano de Toledo, que también fuimos a estudiar allí los documentos que teníamos, aparecen firmadas cartas de ella desde el año 1900 hasta 1921. Sor Julia de la Concepción, natural de Zaragoza. Esta es una de las fotos antiguas de comunidad, también de la fecha, 1900 o por ahí. Aquí tenemos a la Madre Julia de la Concepción en el patio central. Se ve mal. Este es el pozo, el brocal del pozo y la poceta. Esta imagen de Santa Clara no sabemos qué pasó de ella, pero no está. Bueno, y el siguiente tema que desarrollo ya es el punto 9, las celebraciones destacadas que se han vivido en la comunidad, digamos, y en el pueblo. Todos nos acordáis, en el año 2012, que celebramos los 800 años de la consagración de Santa Clara al Señor. En 1212, Santa Clara se consagró al Señor, digamos, nació la orden franciscana, la orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Entonces, pues se celebró, como bien os acordáis, con una interesante procesión. Sacamos Santa Clara a la calle y reproducimos en el pueblo la consagración de Santa Clara, la escapada de su casa, el día 18 de marzo, por las calles del pueblo de Villarrobledo. Por primera vez Santa Clara salió a la calle. Pues nos acompañó el obispo, no sé si 15 sacerdotes. Fue un día muy, muy bonito para el pueblo y para la comunidad. Bueno, el año 2014, ya sabéis que también hemos celebrado los 400 años de la fundación del convento. Se abrió el centenario con una Eucaristía presidida por el obispo y digamos que vino el descendiente número 15 en representación de nuestros fundadores, Vicente, Girón, Benavides y Moragón. El último tema que trato yo es de la Virgen de la Teja. Hago un amplio estudio desarrollado en 10 puntos sobre esta milagrosa imagen, sobre su historia, la expansión de su devoción. Esta es Remedios Barnuevo, que nació en 1897 y fue la primera que recibió un milagro, digamos, documentado de la Virgen de la Teja. A partir de este milagro, su madre mandó confeccionar la novena, que fue compuesta por don Eustoquio García Merchante en 1917 aproximadamente, porque es cuando él fue ordenado sacerdote y poco después llegó a Villarrobledo. Esta edición de 1980 fue la que viajó a los Estados Unidos. Este es don Eustoquio García Merchante, que murió en 1937, creo. Una fecha muy importante para nuestra Virgen de la Teja es precisamente en el año 2002, cuando se le aplican estudios, se le hacen 2 resonancias magnéticas, una radiografía computerizada, se le estudia, se la mide y se comprueba realmente que la imagen emerge de la teja, no es un postizo y crece. Los mismos estudiosos que hicieron, digamos, la investigación hablaron en los medios de comunicación a nivel nacional, por Radio Nacional, por televisión, y empezaron a venir desde muchos sitios de España a conocer la Virgen. En otro apartado hago una comparación entre la Virgen del Pilar y la Virgen de la Teja. Son primas hermanas. La Virgen de la Teja se le apareció a una religiosa de aquí del convento, Sor Rosalía, que era natural de Zaragoza. Por aquella época, dicen las mayores, que había 15 monjas de Zaragoza.
La última monja de Zaragoza que ha vivido en esta comunidad fue Sor Caridad Mayén. Hoy hace el aniversario de su muerte. El 2 de enero murió la última aragonesa y hoy es 2 de enero, precisamente, qué casualidad. Y el 2 de enero es el día que la Virgen del Pilar bajó en carne mortal a Zaragoza. O sea que es que son muchas casualidades juntas. Pues, digamos, la Virgen de la Teja se celebraba su fiesta el día de la Virgen del Pilar, porque la novena la hacían 9 días antes. Aquí está la parroquia de Lady of Mercy en Winston-Salem, en Carolina del Norte, donde, digamos, viajó una imagen de la Virgen, una estampa de la Virgen de la Teja y una novena, y desde allí la devoción se difundió entre la comunidad de hispanos y desde allí a distintos países de Latinoamérica, a distintos estados de Estados Unidos, incluso a Filipinas. Bueno, el tema del arte, digamos, la introducción del arte la hace don José María Melero, sacerdote de la diócesis, que es el director del Instituto Teológico de Albacete, y después el profesor Vicente Carrión Íñiguez estudia la arquitectura del monasterio, aborda el edificio del monasterio por fuera, digamos, por el exterior y en el interior. Este es el interior, hace un estudio del claustro, del interior de la iglesia, explica las etapas de construcción de la iglesia, las dificultades de cuando se construyó la iglesia, gracias a un documento conservado, antiguo, de aquella época. Aquí vemos las lápidas de don Juan Cano Moragón y doña Ana Ruiz de Palomera. Las hornacinas, ya veis que no existen, desaparecieron, este corito tampoco existía. Está la iglesia por dentro, la parte de atrás. Aquí está el escudo de armas del fundador, en piedra. Y luego el tema de la escultura lo aborda José Sánchez Ferrer y explica también todas las esculturas en piedra. Entre algunas, he puesto aquí algunas, está el escudo de la portada, que está en piedra. Tenemos este también, que está en la clave de la cúpula. Este se ve perfectamente. Me parece que estos son 10 roeles. Está la cruz de Calatrava, 3 palomas en honor de su mujer, Ana Ruiz de Palomera, y estos son 2 dragones con la boca abierta unidos por una banda. Este es el escudo de nuestro fundador. Esta es la imagen que había en una de las hornacinas, una imagen orante del fundador. Como en el año 36 las tiraron al suelo, pues se le rompió la cabeza y las manos. Igual que a doña Ana, pues también no tienen cabeza ni tienen brazos. Bueno, este niño data de la época de la fundación. Es el niño esposo, es una imagen de especial interés. Este niño de la época de la fundación, llamado en la crónica del padre Ortega el niño de las Moragonas. Las Moragonas, las hijas de Moragón. Pues llegó al monasterio con las hijas de los fundadores, el año 1614. La crónica del padre Ortega dice de esta imagen que era muy, digamos, la primera novicia, Sor María de San Antonio, era muy devota de esta imagen. El niño lo tenemos vestido, en el convento no está así, el pobre en cueros, va vestido con unos vestidos muy bonitos, bordados por las monjas. Y aquí en el anillo, o sea, en el dedo índice, le dicen el niño esposo porque cuando las monjas hacen la profesión solemne, hacemos la profesión solemne, el niño lleva el anillo de la monja que va a profesar. Fijaros qué imagen tan linda, del año 1600 y algo. Digamos, es una joya de la fundación. Esta es otra vez la foto del retablo, que José Sánchez Ferrer pues la estudia gracias a unos documentos antiguos encontrados en varios archivos, y hablan de cómo los fundadores querían que fuese el altar, o digamos el retablo, porque lo explica todo ahí. El retablo, las imágenes de ellos, de piedra. Este es el Calvario que había en el retablo, el Espíritu Santo, el Padre Eterno, y aquí Jesucristo, la Virgen y San Juan. El corazón de Jesús, que es posterior, no es de la época de la fundación. Aquí donde está el corazón de Jesús había un cuadro de San Juan Bautista, del que habla Sonia en su apartado. San Francisco y Santa Clara, porque ese cuadro venía de los fundadores. Bueno, el tema de la pintura es precioso, lo aborda Vicente Pascual Carrión Íñiguez con una maestría y una belleza excepcionales. Voy a poner aquí solamente algunos óleos. Esta Inmaculada merece especial mención
porque imita a la que pintó Rubens en 1629 para el Marqués de Leganés. Y bueno, otra joya de la diócesis es el taller de San José, que lo tenemos aquí, en la iglesia. Una de las joyas pictóricas de nuestra diócesis de Albacete y que podemos contemplar en nuestra iglesia conventual. No está firmado, es un cuadro anónimo que data del siglo XVIII. Un prestigioso catedrático de Sevilla lo atribuye a Conrado Jaquinto, un pintor de la corte de Carlos III que vino a Nápoles y decoró la techumbre de la escalera real del Palacio Real de Madrid. Ya estamos terminando. El tema de las artes suntuarias lo aborda don Manuel Pérez Sánchez. Este cáliz, o sea, este copón y este cáliz son dos piezas que trajeron las fundadoras. Don Juan Cano habla en su testamento de ellas. En el año 1602 dice: «Es nuestra voluntad que dicho cáliz hecho se entregue a nuestras hijas monjas en el convento de San Bernardo, para ellas lo entreguen cuando fuera su voluntad». Esta arqueta de Sor Josefa de la Presentación del año 1704 no es de origen español, es de Francia o de Italia, y de una arqueta parecida se piensa que era el repujado de la Virgen de la Teja. Digamos, este repujado se lo quitaron a una arqueta y se lo colocaron para adornar la Virgen. Esta es la famosa custodia de Sor Josefa de la Presentación del año 1708. Lleva el sello del platero Juan Muñoz, hecho en Madrid, posiblemente fue realizada por el propio platero de las Descalzas Reales de Madrid, José Martínez Cano. Ya el último tema es el tema de los bordados. Cuando vino Manolo, digamos el profesor de Manolo Pérez Sánchez, le encantó este dibujo es una cortinilla del Sagrario y tiene aquí el Santísimo y 4 loros que están mirando hacia el Señor. Y dice que es de una belleza impresionante este bordado, porque es como pintura de aguja. Y este bordado también de las monjas, de la misma época. ¿De qué año? Cortina del Sagrario, realizado en el siglo XVIII. Y esto más o menos también, siglo XVIII-XIX. Es seda bordada con plata. Esta tela, que es la última fotografía que vemos, esta tela es de gran valor y está realizada en Talavera de la Reina a finales del siglo XVIII. Pertenece a... tenemos dos telas, estaba en ese altar, aquí teníamos 2 altares, uno de San Antonio, que estaba ahí, ya no existe, y otro altar ahí con el niño esposo que hemos visto. Pues en los días de fiesta le ponían estos frontales con esta tela para adornar a los niños. Y ya hemos terminado. Bueno, hemos terminado otra lección, me falta una pizca nada más. Bueno, en las últimas páginas del libro agradezco a las personas que han hecho posible la presente edición. Son muchos los que de una u otra manera han colaborado, unos presentes y otros ausentes el día de hoy. Un verdadero trabajo en equipo. Quiero hacer especial mención del padre Pedro Riquelme y Sor María Fernanda Prada, que han revisado y corregido las páginas del libro escritas por mí. Su experiencia y consejos han sido de un gran apoyo. En las últimas páginas del libro están escritas en latín las últimas palabras, Laudate Domino, alabemos a Dios. Él ha inspirado y hecho posible que este proyecto de libro sea hoy una realidad, de la que todos podamos disfrutar y a la que os invito, adquiriendo un ejemplar del mismo, pues creo que es un libro importante para el pueblo de Villarrobledo por todos los datos inéditos hasta ahora sobre el patrimonio que encierra este monasterio de 400 años. No solo a nivel artístico y cultural, sino de vivencia de la espiritualidad franciscana, que nació en la Iglesia hace 8 siglos y sigue teniendo actualidad y atractivo. Dentro de estos muros ha latido una vida espiritual muy rica, que ha acompañado a todos los habitantes de Villarrobledo, desde la oración, el silencio y la plegaria. También ha compartido con ellos los distintos avatares y acontecimientos históricos. Esta publicación quisiera que fuera una puerta abierta para posibles y futuras investigaciones, pues queda todavía mucha y variada documentación por leer y desempolvar. Gracias a todos por vuestra atenta escucha.
Bueno, seguidamente damos la palabra a doña Adoración Alcañiz Brazales, actual ministra de la Orden Franciscana Seglar.